Unos 100 militares retirados que en su mayoría desarrollaron su carrera durante la dictadura se reunieron este martes en la Plaza de la Democracia para recordar, como todos los años, a los militares y policías muertos en los enfrentamientos con el MLN ocurridos el 14 de abril de 1972. Durante su discurso y luego en entrevista con la prensa, el general retirado Raúl Mermot, presidente de la Asociación Patriótica 14 de abril, entró de lleno en la campaña electoral al referirse a la candidatura de la senadora Lucía Topolansky a la Intendencia de Montevideo. Está descalificada para ser candidata, a ser senadora inclusive, porque los antecedentes que tuvieron solamente en este país no le han pesado. La acusó de haber participado en un hecho de sangre en el que murieron 2 policías en el entonces Hospital Pedro Vizca. ¿Con qué hechos está vinculada Lucía? Bueno, ella sabe muy bien, ella lo sabe muy bien. ¿Y ustedes qué saben? Yo no la voy a acusar, simplemente digo que le pregunten qué estaba haciendo en esa instancia. Es una forma de acusarla. Indirecta puede ser. Como desconociendo los años de encierro de Topolansky durante la dictadura y como no teniendo en cuenta que fue el Poder Legislativo el que en 1985 aprobó la ley de amnistía 15.737, votada por todos los partidos políticos, el excomandante en jefe del Ejército negó que la ahora candidata a la Intendencia haya pagado por su presunta responsabilidad. En el caso de Lucía Topolansky, como de otros presos durante la dictadura, dijeron que ellos ya pagaron por los crímenes que cometieron. Tuvieron una amnistía tan beneficiosa que no les prohibió ocupar ningún cargo público. Los 13 años de reclusión de la hoy senadora Topolansky no fueron suficientes para el general Mermot, quien además reclama por los militares y civiles que desde 2006 han sido condenados por delitos de lesa humanidad con todas las garantías procesales que exige nuestra Constitución. La mitad de lo que tenía que haber estado, la mitad porque una amnistía. Sin embargo, nuestros viejos están presos en cadena perpetua prácticamente. El doctor Blanco sale en libertad en 2035, le comunicó la juez por escrito. También como no tomando en cuenta que fue el Poder Judicial de Uruguay el que extraditó a Chile a los oficiales Tomás Casella, Eduardo Radaeli y Wellington Sarli, Mermot le pide a los presidentes de ambos países que los militares uruguayos vuelvan a nuestra tierra. Que los traigan, porque se los llevaron mal. Y los llevó justamente el presidente Vázquez con el presidente Bachelet en 24 horas, habiendo cumplido acá todas las instancias judiciales y archivadas, siendo inocentes, igual los llevaron allá. Perdieron la familia, perdieron el trabajo, les cambiaron la vida, los mataron en vida. Ahora tienen que traerlos. Están los dos otra vez, que los traigan. Casella, Radaeli y Sarli fueron condenados por el juez chileno Alejandro Madrid por haber mantenido secuestrado al colaborador de Pinochet, Eugenio Berríos, y por habérselo entregado a militares chilenos que lo ejecutaron de un tiro en la cabeza. Y el historiador Carlos de Masi recordó cómo fue la jornada del 14 de abril de 1972 cuando las fuerzas conjuntas asesinaron a 8 militantes tupamaros en represalia por la muerte de 4 agentes de seguridad que el MLN señalaba como integrantes de los escuadrones de la muerte. La candidata del Frente Amplio, Lucía Topolansky, respondió a InfoTNU que ella fue liberada en 1985 tras la ley de amnistía porque justamente no cometió delitos de sangre. Este 14 de abril se cumplen 43 años de que el MLN ejecutara a 4 personas acusadas de integrar los escuadrones de la muerte. Y en la tarde hay como un contragolpe y las Fuerzas Armadas asesinan a 8 tupamaros, un poco como diciendo, bueno, 2 de ellos por cada uno de nosotros. Incluso algunos casos muy terribles, como el matrimonio Martirena, por ejemplo, que no eran para nada una pareja demasiado comprometida con el aparato armado del MLN. Los militares tienen un recuerdo bastante limitado de esas, es decir, se ven a sí mismos como víctimas de esa operación, no ven la parte de la acción del Escuadrón de la Muerte que era clarísima y que además le había revelado un fotógrafo policial que había sido secuestrado por los tupamaros en esos días, Nelson Bardesio. Esa parte no la recuerdan en general. Luego de la matanza de 8 tupamaros en manos de las Fuerzas Armadas, sobre las 7:30 de la tarde de ese 14 de abril de 1972, se reunió la Asamblea General para considerar el pedido del Poder Ejecutivo de declarar el estado de guerra interno. Prácticamente las Fuerzas Armadas destruyeron absolutamente el aparato armado de los tupamaros. En 2009, la justicia penal probó finalmente con el procesamiento por coautoría de homicidio muy especialmente agravado del fotógrafo policial Nelson Bardesio y del ex agente de la Dirección de Inteligencia Pedro Freitas
que hubo agentes del Estado que se asociaron para detener y hacer desaparecer a quienes resistían a la dictadura que se avecinaba. Tanto Bardecio como Freitas fueron procesados por el homicidio de Héctor Castañeto.